Hebreos capítulo 5, primera parte. Yeshua no es un sacerdote para siempre. Así titulé este estudio, y el propósito es porque justo el autor va a comenzarnos a hablar de esta faceta de Yeshua como nuestro sumo sacerdote. Y a partir de este capítulo en adelante va a ser uno de los temas centrales. En todo momento el autor nos va a llevar a esto. Ustedes recordarán que en nuestro estudio anterior comenzamos a analizar este tema precisamente, que es uno de los temas centrales de la carta a los Hebreos. El tema de el gran sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote que tenemos, Yeshua, el Hijo de Dios. Entonces, en los siguientes capítulos, el escritor de Hebreos nos va a exponer todas las implicaciones importantísimas que tiene el hecho de que Yeshua sea nuestro sumo sacerdote, de que lo entendamos de esa manera y las implicaciones que tiene para todos nosotros el día de hoy, y cuáles son las implicaciones eternas, sobre todo. ¿Cuáles son las implicaciones eternas que tiene para ti como creyente? Que comprendas la magnitud de esto que es Yeshua, el Hijo de Dios, para nosotros. Es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios. Hemos entendido muchas cosas acerca de Yeshua, pero este aspecto acerca del sumo sacerdote es el punto central. ¿Y por qué? Porque es precisa. Y vamos a analizar, te vas a dar cuenta cómo es que el autor nos lleva nuevamente a la Torah. Entonces, en todo momento, siempre está haciendo esta comparativa. Y recordemos una vez más, y eso es bien importante, se los voy a estar recordando constantemente. Recordemos que el autor de la carta, en el tiempo en que se escribió la carta, si tú te das cuenta en la redacción de la carta, se da por hecho que aún está el templo y el sacerdocio en funciones. En muchos de los pasajes tú te vas a dar cuenta que el autor lo refiere como algo actual, en la función de los sumos sacerdotes. Y entonces esto es lo relevante, porque en ese momento, y lo trascendente, porque en ese momento el autor se dirige a los judíos de ese tiempo, a todo el judío creyente que que había conocido de Jesucristo, de Yeshua, de su sacrificio, de su muerte, de toda su obra, pero que también tenían en ese momento el templo de Jerusalén y todo el sacerdocio en funciones. Entonces esto es, imagínate, tú trata de transportarte en aquella época, este shock, este golpe de tratar de entender esto. Para ellos no fue nada fácil, por supuesto. Y por esa razón la importancia de esto que hace el autor. De todo momento usar este paradigma, hacer uso de este paradigma, justo, siempre llevarnos a la Torah. Dice desde el verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido. ¿Te das cuenta cómo habla en presente? Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido. Entonces, esta conexión que hace el escritor es muy a propósito para que nuestra comprensión tenga un fundamento no solo en el aspecto subjetivo, sino en el aspecto escritural, que es lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque
fue registrado, quedó escrito, es una carta que se difundió en su momento y es la misma carta que hoy se nos da a conocer. La tenemos. Entonces, eh, podemos deducir con toda claridad, ¿sí? De entrada, que necesitamos conocer la Torah. Tú necesitas conocer la Torah. Si tú no nos has estado acompañando o estás escuchando este estudio, quizás por primera vez, considera esto. El estudiar las escrituras, sobre todo si te han dicho que lo que más importa es estudiar el Nuevo Testamento, conocer el Nuevo Testamento, es importante, por supuesto que sí, pero considera que tú tienes necesidad de conocer la Torah. Cuando hablo de la Torah, estoy hablando del Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Así es de que, y considera que necesitas conocer los mandamientos que fueron establecidos por Dios para el sistema sacrificial, en donde todo sumo sacerdote tenía un propósito muy importante que cumplir en su función como intercesor entre Dios y los hombres. Justo es lo que hace Jesucristo. Entonces, para que tengas una comprensión clara del papel del Hijo de Dios hoy en día, hoy en el presente, tienes que comprender el contexto. ¿Por qué razón tuvo que morir? ¿Por qué razón fue ofrecido en sacrificio? ¿Por qué las escrituras hablan de una ofrenda cuando se habla del sacrificio de Jesucristo? ¿Por qué fue necesario que muriera? Muchas cosas que para las personas que no conocen las escrituras, que no conocen el contexto de la muerte, del sacrificio de Jesucristo, que de repente lo ven como algo que cómo fue posible que sucediera siendo el Hijo de Dios. Entonces necesitas conocer la Torah. Así es que conociendo el sumo sacerdote que sirvió en el templo, primeramente en el tabernáculo y después en el templo, vas a entender la conexión que tuvieron con el Mesías, todos los sumos sacerdotes de aquel entonces, que tiene con Yeshua como nuestro gran sumo sacerdote. Y veremos que existió una falla, te vas a dar cuenta que existió una falla que tuvo que ver con la condición de humanos que tuvieron los sumos sacerdotes, descendientes de Aarón, desde Aarón, y que sirvieron en el templo. De manera que esa conexión con el Mesías como sumo sacerdote está en el hecho de que aunque el Mesías era completamente hombre cuando estuvo con nosotros, estuvo en la tierra y ejerció su ministerio, era completamente hombre, pero también era completamente Dios, porque su origen era Dios. ¿Por qué? Porque fue quien atravesó los cielos. Como lo entendimos ya eso ya lo analizamos en los capítulos anteriores, y por lo cual tenemos un mejor sacerdocio en él, en nuestro Mesías, por cuanto que su ministerio produce resultados eternos. Y aquí comienza la diferencia. ¿Por qué? Porque el servicio de los sumos sacerdotes descendientes de Aarón que sirvieron en el templo, todo eso que hicieron, que fue muy importante, jamás tuvo consecuencias eternas. Ahora bien, como lo leemos en el versículo 1, debemos tener muy en cuenta que el propósito más importante que tuvo el sacerdote, el sumo sacerdote en el templo, fue interceder por los pecados del pueblo a través de todos estos rituales que fueron establecidos en la ley, todos estos sacrificios. Sin embargo, todo este trabajo, su trabajo, aunque fue muy importante, fue insuficiente
por cuanto que no tuvo implicaciones eternas. En ese sentido fue insuficiente. Fue suficiente para su tiempo, para su momento. ¿Por qué? Porque, bueno, tú podrías preguntarte, entonces, ¿cuál fue el propósito de que hayan sido constituidos sumos sacerdotes si su función no tendría entonces implicaciones eternas? Bueno, la respuesta es muy simple. Aunque todo el sistema sacrificial fue establecido por Dios como una enseñanza didáctica, a fin de llegar a conocer la obra de redención del Mesías. Por eso fue importante, como una enseñanza didáctica para nosotros el día de hoy y para su tiempo, para el perdón de pecados, por supuesto. Solo que no tuvo implicaciones eternas. Por esa razón el mandamiento era año con año, Yom Kippur. El apóstol Pablo enfocó hablando acerca de todo aquello que iba a venir, todo aquello que fue sombra en un momento dado. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, él escribió, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la iglesia, es del Mesías, es de Cristo. Es decir, todo esto que tiene que ver con mandamientos de comida, de bebida, de días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, etcétera. Hoy en día mucha gente se pelea porque si está al día, porque si esto, lo otro, no hay necesidad. No hay necesidad, algunos entienden de una forma, algunos entienden de otra forma, determinado fiesta, determinados tiempos, pero eso no debe generar una división, un problema entre los hermanos, entre la iglesia. Por eso dice Pablo, pero el cuerpo es de Cristo, es decir, no importa que tengan ciertas diferencias, todo es sombra, mientras tanto no venga lo que ha de venir de forma definitiva, hablando del regreso del Mesías. ¿Por qué? No es tan importante porque esos detalles, o sea, que dice nadie te juzgue, nadie esté criticando a unos y a otros. ¿Por qué? Porque son hermanos, son tus hermanos, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces esto, una vez más, Pablo, una vez más, hace lo que hizo el autor de la carta a los hebreos. Usa el paradigma, habla de la ley, ¿sí? Para enseñar acerca de lo que en su tiempo cómo debían tomar todos estos aspectos. Y conste que esto se lo dijo a los colosenses, no a los judíos en ese tiempo. Por eso es la carta a los colosenses, extranjeros. Cómo debían entender todo esto que para muchos era nuevo, ¿sí? Las cosas, los mandamientos de la comida, la bebida, los días de fiesta, días de reposo, etcétera. No se preocupen por todo eso, no se estén peleando por todo eso, no se estén juzgando, porque son del Mesías, porque la iglesia es de él, el cuerpo es del Mesías. Dice el verso 2, regresamos a Hebreos 5, el verso 2, para que se muestre, fíjate bien, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Vas a subrayar estas dos palabras, si puedes, ignorantes y extraviados. Y subraya también la palabra paciente, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿De quién está hablando? Bueno, el autor de la carta continúa hablando de los sumos sacerdotes que fueron constituidos de la tribu de Leví. Si te das cuenta del contexto, comienza a hablar el autor de los sumos sacerdotes que fueron tomados, ¿sí?, de entre los hombres.
Entonces continúa hablando de los de la tribu de Leví, aquellos que precisamente por su condición humana fueron capaces, esto que se describe como debilidad, por supuesto, dice, ellos fueron capaces de demostrar compasión, porque ellos mismos también luchaban con el pecado. Recuerda que muchos mandamientos de la Torá, cuando hablaba de los sacrificios, las ofrendas, el mandamiento muchas veces describe por, por los pecados por sí y por los pecados del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de ser sumos sacerdotes, a pesar de tener esta cobertura de santidad, ellos mantenían su condición humana. Entonces, entonces, ¿qué nos está diciendo el autor? Ellos conocieron las implicaciones de la inclinación al mal de todo humano, porque ellos mismos eran humanos. La naturaleza pecaminosa del humano. Entonces, esta compasión que ellos fueron capaces de manifestar, estamos hablando de los sumos sacerdotes, en tiempos del templo, fue caracterizada por la paciencia en favor dice, de los ignorantes y los extraviados. Y esos conceptos debemos entenderlos en el contexto correcto, para que no nos equivoquemos en la comprensión de lo que el escritor nos quiso exponer. Cuando se refiere a ignorantes, ¿de quiénes estaba hablando? Bueno, tiene que ver con personas que pueden llegar a cometer algún pecado por distracción o por ignorancia, por desconocimiento del mandamiento de Dios, lo que pudiera entenderse como un pecado involuntario, es decir, el pecado por hierro. ¿Qué fue lo que ocurrió en ti cuando comenzaste a conocer la Torá? Pues justo eso. Te diste cuenta de que muchas de las cosas que hacías, que de manera muy natural, sin pensar en hacerle mal a alguien, te diste cuenta que no agradaban a Dios. Entonces, una de las cosas que nos ha estado recordando el autor de la carta a los Hebreos es justo eso. Y nos lo dice Pablo muy claro. El conocimiento de la ley me mató. Causó en mí esta muerte. Es decir, el conocimiento de la muerte. Era yo muerto. ¿Por qué? Porque entendí que la consecuencia del pecado es muerte. Pero cuando conocí la ley, entendí que todas estas cosas que yo hacía y que no conocía, me mantenían en una condición de muerte espiritual delante de Dios. ¿Por qué? Porque toda mi vida, muchas de las cosas que hacía en toda mi vida, pues no le agradaban a Dios. Entonces fue cuando comenzó a sufrir una transformación nuestra vida. Todos estuvimos en esta condición de ignorantes en este sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces pecamos por hierro. Y claro, muchas otras veces también pecamos a propósito, sabiendo que está mal, no nos importó. Por nuestro orgullo, ahí estábamos, ¿no? Pero la mayoría de las veces, y eso fue lo que más nos espantó quizás, a mí me sucedió, que muchas veces eh, siempre estaba yo pecando por hierro cuando realmente no entendía yo esto, ¿no? Hablando, por ejemplo, en el caso de la comida, hablando de no guardar el día de reposo, a pesar de poder hacerlo, pues no. En fin, incluso a pesar de empezar a conocer la ley, de repente ya empezábamos a buscar pretextos para, para transgredir, ¿no? Con tal de continuar con nuestros beneficios personales, ¿no? De disfrutar el día de reposo a nuestra manera, entendiendo de forma equivocada el día de reposo. En fin, todo eso ha sido un proceso. Entonces, nuevamente voy a leer el verso 2.
¿Qué era lo que hacían los sumos sacerdotes que servían en el templo por causa de su debilidad? Dice, para que se muestre pacientemente con los ignorantes y extraviados, es decir, con aquellos que pecaban por hierro, hablando de ignorantes. ¿Por qué? Porque tenían esta capacidad de paciencia justo por su condición, porque ellos mismos estaban rodeados de debilidad al ser humanos, ellos mismos siendo humanos. Entonces, y la ley lo describe claramente. Y fíjate qué importante es esto. Levítico capítulo 4. Acompáñame ahí en tu Biblia. Levítico capítulo 4. Vamos a partir del verso 27. Lee conmigo. Dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, o sea, delinque por hierro, por desconocimiento, luego que conociere su pecado, es decir, ya una vez que entendió que pecó, por cuanto que conoció el mandamiento o alguien más le dijo, estás pecando, esto no debes de hacerlo, porque estás transgrediendo. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Esto ya lo estudiamos, nosotros ya estudiamos el libro del Levítico. Recuerda que este acto de poner la mano sobre la cabeza del animalito que iba a ser sacrificado era algo simbólico tremendo, muy importante. ¿Por qué? Porque esto simbolizaba que tú estabas transmitiendo tus pecados al animal. Este animalito iba a morir en tu lugar. ¿Te das cuenta de la implicación tan tremenda que tiene conocer la Torá? Y entonces cuando tú lees el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo, en quien fueron puestos nuestros pecados, para que Él muriera en lugar tuyo, ya entendiste lo que hizo Dios con el Hijo. Una vez más, verso 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato al Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. ¿Ya te diste cuenta? Y entonces será perdonado. Y algo que pudiera sorprenderle a muchos otros, te vas a dar cuenta, es que esta gran diferencia que hay entre los ignorantes de los que está hablando el autor de la carta de los Hebreos y los extraviados. Te vas a dar cuenta. Primeramente, la palabra ignorante en el griego es la palabra agnoeo y se traduce como no saber por falta de información o incluso por negligencia, por implicaciones, desconocer simplemente, ¿no? Entonces, el hecho de que el escritor de la carta de los Hebreos nos diga que los sumos sacerdotes pudieron tener paciencia para con quienes desconocían la ley, pues ello no significa que no iban a sufrir las consecuencias del pecado. Digo, las consecuencias no te las quita el perdón. Y eso ya lo entendimos. Y eso es una de las cosas que muchas personas aún les falta entender o les cuesta trabajo comprender. La dinámica del perdón y el pecado del perdón es muy importante que la entendamos. ¿Por qué? Porque las consecuencias que van a surgir como por causa del pecado
ese es un aspecto, pero el hecho de que Dios te haya perdonado no significa que ya no vaya a haber esas consecuencias, que vayan a desaparecer por arte de magia. No, no siempre es así. Entonces siempre debemos entender esto. El hecho de que tú recibas las consecuencias del pecado a pesar de que hiciste cosas que incluso no sabías que eran pecado, pues no significa que Dios no te haya perdonado. ¿Ok? Entonces, siempre hay consecuencias eh, cuando no se obedece a la palabra de Dios por parte de quienes no conocen la palabra de Dios, incluso también por parte de quienes conocen la palabra de Dios. Obviamente, la implicación es, el hecho de la carga de responsabilidad para unos y otros es diferente, porque si tú conoces la ley y aún conociendo la ley pecas, sabiendo que estás pecando y estás pecando adrede, entonces las consecuencias pueden ser diferentes. Pero incluso en este pasaje también se menciona a los extraviados. Y no se está hablando de personas que igual que no sepan qué hacer porque están extraviados, ¿no? La palabra extraviados que se ocupa en este pasaje en el griego es la palabra planao y se traduce como hacer vagar de seguridad. Hacer vagar de seguridad, verdad o virtud. Engañador, se traduce como un engañador. Se traduce como engañar, errar, extraviar. Se traduce como descarriar. También se traduce como seducir, vagar. Te das cuenta que es lo opuesto. Entonces estamos hablando de alguien que no es que no conozca. Porque para que tú engañes necesitas conocer la verdad. Entonces, como vemos, el autor de la carta también se refiere a aquellos que cometen pecado adrede, a propósito, sabiendo que pecan. Y aún así lo hacen. Entonces, sabiendo que al tener conocimiento de las consecuencias del pecado, estas personas saben que están llevando a cabo algo que trae como consecuencia condenación. Por ejemplo, aún así, ellos transgreden. Y sin embargo, de acuerdo al contexto de lo que dice el autor de la carta, por causa de la fragilidad humana, estamos hablando de los sumos sacerdotes que servían en el templo, estos sumos sacerdotes, por causa de la fragilidad humana, en el tiempo del templo, estos hombres se compadecían incluso de estas personas, de estos engañadores, de estos que, que se dedican a pecar a pesar de que hacen mal. Se compadecen. Ahora bien, ¿y esto es bueno? Pues claro que es bueno. No es malo. Muchas veces las consecuencias de los pecados que son cometidos por quienes transgreden a propósito son mucho más graves que las consecuencias de los que pecan por hierro, por desconocer la ley. Pero independientemente de ello, debido al hecho de que los sumos sacerdotes se encontraban rodeados de esta debilidad de la que se habla por su condición humana, se compadecían de ellos manifestando paciencia. Paciencia, un atributo importantísimo, esencial en la misericordia. Entonces, este aspecto que analizamos en el versículo 2 de esta carta nos recuerda un acontecimiento muy relevante en relación al Mesías, precisamente a Yeshua, porque justo cuando se encontraba en la cruz el Señor, a su alrededor hubo mucha gente que lloraba por él. Se lamentó mucho por su muerte, por esta condición en la que se encontraba, cómo fue tratado.
Pero por otro lado también había muchas personas que se encontraban satisfechos, a grado de ofenderlo, ofender al Señor, aún estando en esa condición. Y sin embargo, en la cruz, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Recordemos que estaba en una condición de humano. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Manifestó estos dos atributos de los que está hablando el autor de la carta a los Hebreos: paciencia y compasión. Justo en la debilidad humana de Jesucristo. Vamos a recordar esto, para que te des cuenta de este contexto del que nos está hablando el autor de la carta. Lucas 23, a partir del verso 26. A partir del verso 26, lee conmigo, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima de la cruz, para que la llevase tras Yeshua. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Vamos al verso 32. Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Yeshua decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Perdón, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Verso 35. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido de Dios. ¿Te das cuenta que estamos viendo alrededor de Yeshua estos dos tipos de personas? Que es personas que no estaban actuando mal, sino se lamentaban por él. Pero, y muchos de estos que se lamentaban, obviamente aún no entendían, no conocían que era necesario que el Señor muriera, que padeciera. Pero estos que estaban actuando, burlándose y ofendiéndolo, que decían esto: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y a nosotros dice el verso 39. Vamos al verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, aquí vemos el ejemplo de los dos, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y Yeshua dijo, y dijo a Yeshua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Hizo lo mismo que nos está diciendo el autor de la carta a los Hebreos en relación a los sumos sacerdotes que eran rodeados de debilidad y que mostraban compasión, paciencia para unos y otros. Yeshua oró al Padre para que unos y otros les fueran perdonados sus pecados, tanto de quienes eran ignorantes del beneficio que representó su muerte, como de los que sabían que estaban pecando y lo hacían a propósito. Entonces, continuamos en el verso 3. Y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo.
¿Se dan cuenta? Entonces, fíjate qué importante. Si observamos con detenimiento, leemos algo que coincide con el versículo 1 y versículo 3. Las ofrendas y sacrificios para tratar con el pecado. De manera que el servicio de los sumos sacerdotes pues era algo que debían hacer continuamente, diariamente. Y en el caso de Yom Kippur, cada año. Y en la expiación, cada año, todos los años. Porque lo que ellos eran capaces de producir a través de todas estas ofrendas y sacrificios no tenía efectos eternos. Solo podían obtener una cobertura temporal, una expiación. Esa es la razón por la cual el mandamiento de Yom Kippur debía cumplirse cada año. Sin embargo, lo que produjo el Mesías no solo fue una cobertura del pecado para evitar el juicio de Dios, sino que el Mesías compró la redención eterna para nosotros. Es decir, no solo cubrió el pecado, sino que lo eliminó, lo quitó, y por ello el pecado ya nos enseñaría más sobre la vida de los creyentes. Eso es bien importante y lo confirma el autor de la carta a los Hebreos más adelante, el capítulo 9, ahí a partir del verso 11 vamos a leer esta porción, dice, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta generación, no de esta creación, y no de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la vaca, de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces el Mesías es superior y su obra, pues por supuesto que es digna de ser glorificada y debe ser proclamado a viva voz por todos nosotros. Porque su obra tiene trascendencia eterna y bajo estas circunstancias es que la obra del Mesías fue perfectamente suficiente por toda la eternidad. Y esto significa, por otro lado, que la obra que hizo Yeshua no puede ser cambiada o alterada. Y eso es lo más maravilloso. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque el sumo sacerdocio, el sacerdocio que se practicaba en tiempo del templo y que servía en el templo, cambió. Pero la gran noticia que tenemos es que el sumo sacerdocio que ejerce Yeshua, nuestro sumo sacerdote, va a ser eterno, no va a cambiar jamás. Dice el verso 4, vamos ahí a Hebreos 5:4, dice, y nadie toma para sí esta honra. ¿De qué está hablando? Acerca de este servicio de sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Te das cuenta? Los sumos sacerdotes no se ofrecían voluntariamente, sino que era un decreto, un mandamiento que los descendientes de la tribu de Leví fueran designados sacerdotes como lo fue Aarón. No era porque, pues, yo quiero servir a Dios, ¿no? Y ya iban y hacían su solicitud, pues no, nada de eso. Era un mandamiento. Todos los descendientes de Aarón tenían que ser, y si cumplían con las condiciones para el sacerdocio, tenían que cumplir con este mandamiento. ¿Y qué es lo que nos dice el autor? Bueno, que Aarón no se ofreció voluntariamente, ni todos los que le descendieron,
sino que fue un mandamiento de Dios y ellos obedecieron este mandamiento y todos los sumos sacerdotes después de él también obedecieron a este mandamiento. Ninguno se ofreció por sí mismo. Y dice el verso 5, así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. ¿Te das cuenta del contexto? No es que se haya proclamado él sumo sacerdote, no es que haya él querido hacer esta función, ejercer esta función y para glorificarse a sí mismo, ¿no? Por eso dice así, tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Esto es bien importante. Si te das cuenta, en todo momento está hablando el autor de los sumos sacerdotes, del sacerdocio establecido en la Torá. Sabemos que tenemos una base escritural. Esto es nuestra base. Y esa base tiene que ver con la Torá. Lo que te comentaba hace un momento. Es importantísimo que conozcas la ley de Dios. Muchas veces cuando se habla de la ley, se hace alusión a todos los mandamientos de los de los libros de Moisés. Mandamientos que están establecidos muy claramente. Sin embargo, cuando hablamos de la Torá en general, también puedes tú leer acontecimientos históricos que ocurrieron en torno a la vida del pueblo de Israel. De manera que cuando hablamos de la ley, sabemos que además de los mandamientos específicos, también hablamos de muchos acontecimientos históricos que nos proporcionan revelaciones importantes, conocimiento muy importante que nos proporciona un marco de referencia para saber cómo debemos vivir nuestras vidas hoy en día. Fíjate qué importante. Por ejemplo, la Torá nos habla de cuando los hebreos cruzaron el Mar Rojo. Y el apóstol Pablo nos enseña que ese acontecimiento histórico nos proporciona ese marco de referencia acerca de nuestra fe. Primera carta a los Corintios, verso 10, fíjate cómo lo expresó Pablo, a partir del verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si tú te das cuenta, lo que está describiendo Pablo aquí es un acontecimiento histórico. Y está describiendo el bautizo, está describiendo, cuando habla del alimento espiritual, está justo hablando de la doctrina, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, y ese alimento y esa agua que bebieron es la roca, que es el Mesías, la doctrina del Mesías. Entonces, si tú te das cuenta, no vas a encontrar un mandamiento en este acontecimiento histórico si te vas al libro de Éxodo. Un mandamiento como tal no lo vas a encontrar, sino vas a encontrar un acontecimiento histórico importante, sobrenatural. Este acontecimiento que nos expone el apóstol Pablo tiene que ver con lo que describe la Torá en el Éxodo capítulo 14. Y como vemos, no se describe un mandamiento muy específico. Sin embargo, entendemos que Pablo nos exhorta a tener cuidado de no ser como aquellos hebreos que se quedaron postrados en el desierto porque Dios
no se agradó de ellos. Es un apercibimiento, una exhortación que nos hace Pablo para tener cuidado. ¿De qué? Pablo nos está hablando de lo importante que fue que ellos bebieran de la misma agua, del mismo alimento espiritual. De lo importante que fue que hayan sido bautizados en Moisés, quien fue sombra de aquel profeta que había de venir y que mismo Moisés anunció, Jesucristo. Tenemos que ser bautizados en Mesías. Y esto tiene implicaciones muy relevantes acerca del pacto que tú ya hiciste con Dios. Para seguir su ley, sus mandamientos, pero también para seguir los pasos del Mesías, a través de toda su doctrina, a través de esa agua espiritual, de ese alimento espiritual, de ese bautizo. Entonces el escritor de Hebreos usa como marco de referencia en todo momento lo que podemos leer en la Torá para poder entender mejor lo que hoy en día implica entender la obra de nuestro sumo sacerdote. Y por ello, el escritor de la carta en todo momento nos dice, esto es lo que aprendemos del libro de Génesis, del libro de Éxodo, del libro de Levítico, del libro de Números, del libro de Deuteronomio. La Torá. En todo momento nos está diciendo esto, a través de toda esta explicación. Recordemos que el objetivo principal del escritor de la carta a los Hebreos es que podamos entender la persona del Mesías, su identidad, su obra, conocer cuáles fueron los resultados de todas las implicaciones de su ministerio que cumplió en nuestro beneficio. Porque así como todos los sacerdotes que sirvieron en el templo lo hicieron en beneficio de los hombres, todo lo que hicieron debemos entenderlo por medio de Yeshua. Todo aquello que ellos hicieron debemos entenderlo, pero a través de la obra del Mesías. Y precisamente el marco de referencia para entender de forma clara y eficaz todo esto solo puede ser de acuerdo a lo que hemos aprendido en la Torá. Entonces es por ello que cuando las personas no estudian el Antiguo Testamento, porque piensan que es algo del pasado, el problema de pensar así es que las personas se pierden de un gran beneficio. Porque el Antiguo Testamento es lo que nos proporciona todo lo necesario para poder entender correctamente el Nuevo Testamento. Es necesario, es indispensable conocer el Antiguo Testamento para que puedas tener una comprensión correcta del Nuevo Testamento. Eso es lo que el escritor de la carta a los Hebreos nos va a hacer ver una y otra vez en el curso de los siguientes capítulos de esta maravillosa carta. El apóstol Pablo, tomando esta misma didáctica que hizo el autor de la carta a los Hebreos, escribió lo siguiente. Así que somos fuertes, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos unos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun el Mesías se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, ojo, porque las cosas que se escribieron antes, hablando de la Torá, hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según el Mesías Yeshua, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Amén.